Vamos entonces a iniciar nuestra actividad con algunos aspectos preliminares, ¿no? El primero que me gustaría apuntar antes de entrar ya a hacer un seguimiento del proceso histórico de este siglo, ¿no? Hacer referencia a algo que es ya muy importante cuando se trata de un conjunto de acontecimientos, de hechos, de procesos que son mucho más cercanos a nuestra actualidad, ¿no? Y es que las vías a través de las cuales nos informamos, conocemos y construimos la historia y podemos leer la sociedad, la política, el Estado, la ciencia, el conocimiento, la educación, etcétera, también, además de los libros, el estudio, las investigaciones y las clases, está lo que se llama la historia oral, que es una rama muy importante que la tomen en cuenta los y las bachilleres que van a estar en la universidad, que tiene que ver con la transmisión directa de padres, de abuelos, de madres, de abuelas, de tíos, de tías, de amistades, de relaciones, que van relatando, ¿no?, su propia experiencia sobre los hechos históricos. Seguramente varias de las últimas cosas que hemos dicho ayer tienen conocimiento a través de la materia de historia, ¿no?, que han pasado, de ciencias sociales en el colegio, pero también, ¿no?, de estas comunicaciones que se dan de una manera más informal, podríamos decir, en los niveles familiares, de amistades, de relaciones, porque afectan directamente ya a personas de carne y hueso y son protagonistas de carne y hueso. Incluso es muy probable que muchas personas que conocen, quienes están ahora en este curso, también estén relacionados a otras personas que han tenido una trayectoria, una actividad pública, etcétera. Por tanto, esta es una beta también que utiliza mucho la sociología, ¿no? La sociología en sus investigaciones, ¿no?, utiliza la historia oral, y una socióloga boliviana fue la que puso mayor énfasis a esto, que es Silvia Rivera, ¿no?, muy conocida también socióloga. Si les interesa pueden también conocer sus artículos, sus libros, sus investigaciones, ¿no? Por tanto, lo que yo les voy a transmitir ahora también puede ser integrado con esto que se llama la historia oral, ¿no?, que tiene que ver con testimonios, con formas de participación y formas de haber, directa o indirectamente, estado presentes en estos nuevos contextos históricos, ¿no? Y claro, probablemente, sí, ninguno de los estudiantes ahora han podido, sino vivirlos intensamente y con mayor conciencia, al menos los últimos 10 años de su vida, ¿no?, pero con más intensidad seguramente los últimos 5 años. Pero personas que están alrededor y que conocen pueden dar testimonios interesantes de varios aspectos de la historia contemporánea, ¿no?, diríamos de la sociología actual, ¿no? Entonces, con ese punto de partida, y tomando en cuenta que efectivamente pueden existir distintas interpretaciones, ¿no?, distintas maneras de abordar los temas y los problemas, vamos a retomar lo que hemos dejado el día de ayer en nuestra clase, ¿no? Y partir, y esto me parece importante, del contexto más general a nivel internacional y de la región de América Latina y el Caribe en el siglo XXI. En el siglo XXI van a haber una serie de acontecimientos, de hechos, ¿no?, que van a tener una fuerte trascendencia histórica, ¿no? Y muchos coinciden en que el derribamiento de las Torres Gemelas de Nueva York, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar, ¿no? Las Torres Gemelas de Nueva York son
o han sido dos grandes edificaciones en una de las ciudades más grandes y más icónicas a nivel mundial, ¿no? Y es que estos dos grandes edificios fueron derribados en pleno centro de Washington, de Nueva York, que además Nueva York, y es el lugar donde estaban estas dos torres, es el centro financiero más importante a nivel mundial, que es donde se deciden las grandes políticas financieras, bancarias y manejo de capitales, ¿no? Y es ahí precisamente donde se produce, un segundito por favor. Entonces les decía que este hecho tiene que ver con un conjunto de hechos menores que se fueron produciendo a partir de esta política de los Estados Unidos, ¿no? Que estaba relacionada a un control, ¿no?, mundial a partir del neoliberalismo y a través de todo lo que significa la hegemonía de Estados Unidos ante la crisis de la Unión Soviética, como hemos dicho ayer, ¿no? Pero con la finalidad de tener un control de recursos petroleros, energéticos, sobre todo, va a desarrollar una política de control sobre los países que tienen mayores reservas de petróleo, que son los de Medio Oriente, los llamados países árabes. Y por tanto, ahí es donde se movilizan las empresas y la política de Estados Unidos, y en ese marco se producen una serie de contrastes, de conflictos con las regiones, con los gobiernos, con las poblaciones de toda esa región, ¿no? Y que va a llevar a una confrontación que en ese momento se va a llamar confrontación entre Oriente y Occidente, se va a llamar una guerra religiosa entre el mundo musulmán, ¿no?, y el mundo cristiano, se va a llamar una guerra de civilizaciones, una guerra de culturas, ¿no?, que va a tener niveles de enfrentamiento muy duros, ¿no? Por una parte, va a haber estas presencia de capitales y de fuerzas militares de Estados Unidos y de Europa en varios de los países con petróleo, y la reacción de estos países a partir de sus creencias religiosas, sobre todo los musulmanes, ¿no?, que a partir ya de los fines del siglo XX comenzaron a tener cada vez una mayor influencia religiosa, cultural, no solamente en Oriente Medio, sino en África, en Europa sobre todo, ¿no?, y también en Estados Unidos, ¿no? Y estos grupos, ¿no?, que además tienen una fuerte militancia religiosa, van a organizarse para rechazar esta presencia de Estados Unidos. Y en ese sentido, ¿no?, se van a organizar grupos que van a responder a las agresiones de Estados Unidos, y en el caso de las Torres Gemelas lo que va a ocurrir es que un grupo de estos llamados así yihadistas, son una especie de soldados musulmanes, ¿no?, soldados del Corán, secuestraron 2 aviones en Estados Unidos y, ¿no?, obligando a los pilotos, ¿no?, van a chocar y van a hacer estallar las 2 torres gemelas, ¿no?, estas construcciones gigantes en Nueva York, y van a producir realmente un hecho que va a ser un acontecimiento mundial, porque en el corazón mismo del poder económico, político, financiero y militar más importante del mundo se produce este secuestro de aviones, y estos aviones dirigidos a las Torres Gemelas. Si ustedes ven en el internet o han visto películas o noticias, van a ver que es impresionante, ¿no? Y mueren muchísimas personas, si no recuerdo mal, alrededor de 5.000 personas que trabajaban en esos edificios que estaban en los alrededores. Entonces, doy con detalle esto porque esto tiene un significado muy importante, porque a partir de esto, Estados Unidos genera prácticamente una guerra de invasión en varios países de Medio Oriente, en Irak, en Afganistán, en Siria, en Irán, ¿no?, que son los países más importantes de producción de petróleo, y tener más influencia en Arabia Saudita, por ejemplo, y esto va a radicalizar estos enfrentamientos y esta guerra llamada la Guerra de Medio Oriente. En eso además se incorpora el tema de Israel, ¿no?,
que es un país, un enclave sionista de Estados Unidos en la región del Medio Oriente, que también tiene un gran poder de fuego y está en permanente contradicción hasta ahora con los grupos musulmanes, árabes y persas. Por tanto, en ese momento, muchos dicen, es un momento en que cambia la historia del mundo, porque se toca un lugar muy sensible del poder y del país más importante del mundo, y que esto va a generar una serie de guerras, de invasiones en Medio Oriente y también de atentados armados en muchas ciudades de Europa, en muchos lugares de Estados Unidos. Por tanto, va a ser una situación ya que se llega a niveles casi inmanejables, ¿no? Y que hasta ahora prácticamente duran esos enfrentamientos. Son más de 20 años. Estas torres fueron derribadas el 2003, sino en septiembre del 2003, ¿no? Ahora, además, a nivel internacional se producen dos otros acontecimientos, ¿no? Uno, una paulatina presencia económica y comercial de China como una economía emergente. China, que había hecho una revolución socialista después de la Segunda Guerra Mundial en 1949, ¿no? Es el país más poblado del mundo, ¿no? Tiene actualmente casi 1.800 millones de habitantes, ¿no? En esa época era también el país más grande del mundo, la mayoría campesina, ¿no? De producción interna, ¿no? Con algunas ciudades industriales y comerciales muy importantes como Shanghái, por ejemplo, ¿no? Hong Kong, ¿no? Y que a partir de los años 70, 80, comienza a tener un despegue económico muy, muy fuerte. Tiene crecimientos económicos siempre por encima del 10% de crecimiento económico cada año, ¿no? Y va incorporando la tecnología, ¿no? Va incorporando el capital de Europa y de Estados Unidos, y sobre todo va a irse apropiando del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, y al mismo tiempo que las grandes empresas internacionales abrían sus empresas ahí de automóviles, de manufacturas, de aviones, al mismo tiempo China creaba sus propias empresas, su propio sistema financiero, su propio sistema bancario y comercial, y ya para al 2010 es una potencia comercial de alta importancia, capaz de competir con los Estados Unidos. Entonces, si por un lado vienen los conflictos militares por el petróleo, por el lado del comercio y del control tecnológico, aparece China, que además está acompañada directa o indirectamente por los llamados tigres asiáticos, por Corea del Sur, por Hong Kong, por Singapur, ¿no? Que también son países que tienen desarrollos económicos y tecnológicos importantes. Japón había comenzado ya muchos años antes su despegue económico. Entonces, en el panorama mundial va a aparecer China también ya como un competidor económico cada vez más importante, ¿no? E inclusive sus empresas y el control estatal de su economía va a ser muy importante para poder convertirse ya en la mayor potencia comercial a nivel mundial. Inclusive ya a principios del siglo XXI, China va a tener no solamente inversiones en los 5 continentes, sino los productos chinos, la manufactura china, todos los productos industriales y tecnológicos chinos van a estar en lugares que nunca se hubiera pensado que estén de manera dominante, en los mercados europeos, en Estados Unidos, en América Latina y en África. Por tanto, ese impulso y esa presencia de la potencia china va a marcar pues un cambio también radical a nivel mundial, porque ya no es únicamente Estados Unidos, acompañado por la Europa occidental, la potencia capitalista más importante, sino un país comunista como China ya aparece en el ámbito mundial con una gran potencia económica. Y
podemos ver en muchísimos hechos de los últimos 20 años esa presencia, ¿no? En Estados Unidos es uno de los mercados de televisores, de automóviles, de electrodomésticos más importantes de productos chinos, ¿no? Y ni qué decir en otros países, ¿no? Por tanto, este es un otro elemento y que va a ser acompañado por también un avance similar de la economía de la India, ¿no? La India, un país asiático también, que en los últimos 20 años va a tener crecimientos económicos enormes. También un país con una población gigantesca, ¿no? 1.500, 1.700 millones de habitantes, con mucho trabajador, por tanto, mucho mercado de consumidores, ¿no? Y que se convierte también en una potencia económica y comercial muy importante, ¿no? Por tanto, si a nivel del control militar hay problemas para Estados Unidos en Medio Oriente y en otros lugares en menor dimensión, a nivel económico y comercial aparecen competidores muy fuertes, como estos dos de Asia. Y el último ingrediente al que quiero referirme para este contexto mundial es el tema de la recuperación de Rusia, que después de haber quedado prácticamente en una crisis tremenda a partir de 1989, aunque ya un poco antes viene una crisis económica, una crisis comercial, una crisis política en la Unión Soviética, se quiebra finalmente a fines de los años 80, ¿no? Pero a principios de los años 2000 va a tener una recuperación, sobre todo en el campo económico, pero especialmente militar, porque después de la Segunda Guerra Mundial, decíamos, las dos grandes potencias eran Estados Unidos y la Unión Soviética, y eran las dos potencias nucleares y armadas más importantes. Viene la caída de la Unión Soviética, queda el monopolio y la unipolaridad de Estados Unidos, ¿no?, superando la bipolaridad que había antes, ¿no? Pero a principios del siglo XXI, Rusia vuelve a ocupar un lugar importante en temas militares, porque recupera su poder militar, recupera sus industrias militares, tiene una de las reservas petroleras y de recursos naturales más importantes del mundo, y se recupera Rusia ya no bajo el socialismo como era antes, sino bajo una economía de mercado. Por tanto, también aparece con mucha fuerza y así como Estados Unidos vende armas, aviones, tanques, naves militares marítimas, lo mismo hace Rusia, ¿no? Tiene grandes mercados de venta de armas, que es uno de los negocios más grandes del mundo, y se va reacomodando nuevamente como potencia mundial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este fines del siglo XX, pero sobre todo a principios del siglo XXI? Ya aparecen nuevos competidores frente a Estados Unidos y esta unipolaridad que tenía en las decisiones políticas, diplomáticas, militares y económicas de Estados Unidos. Por tanto, tenemos un panorama distinto al de fines del siglo XX a nivel internacional. Y por supuesto, todas estas potencias entran en competencia para tener influencia en todas las regiones del mundo, en lo económico, en lo comercial, en lo político, en lo diplomático, en lo militar y en lo cultural, ¿no? Por tanto, hay toda una renovación muy intensa en ese periodo. Ahora, en ese marco, en Bolivia, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay una recuperación de los movimientos sociales de los que hablábamos el día de ayer, particularmente movimientos campesinos, indígenas, vecinales, en varias regiones del país, que a partir de lo que fue la guerra del agua en Cochabamba, que se pretendía en Cochabamba privatizar el servicio de agua, en unos casos, y en otros elevar las tarifas, sobre la base de la formación de una empresa llamada Bechtel, ¿no?, de origen
norteamericano con capitales de Estados Unidos y de Canadá, asociados con empresas bolivianas, ¿no? Como el Banco Industrial, la familia Petis-Revic y la familia Doria Medina. Entonces, intentaron tener la administración, subir el precio del agua y tener el control del agua desde las fuentes naturales, es decir, desde la cordillera, ¿no? Los canales de agua, toda la cuenca y también los pozos debajo de la tierra y cobrar por el agua. Entonces, esto va a generar una movilización, como decíamos ayer, tanto de los campesinos, los llamados regantes, las juntas vecinales, de todos los sectores de Cochabamba. A eso se sumaron los trabajadores, las juntas vecinales, y se produce un levantamiento que va a conseguir que se revoque esa decisión del contrato con la empresa Bechtel, ¿no? En abril del 2020, del año 2000, perdón, en abril del año 2000. Y esto va a tener pues un impacto muy grande porque se va a recuperar el agua para cooperativa regional y para una administración propia sin subir los precios y las tarifas. Y esto va a tener una repercusión internacional también porque en América Latina no se había dado un hecho como este en el cual la población se levantaba contra un intento de privatización. Entonces, este es un hecho importante del año 2000 y que va a ir acompañado, o se van a producir otros hechos muy llamativos, ¿no? Sobre todo, ya el año 2001, 2002 van a haber movimientos indígenas campesinos en el altiplano, sobre todo, ¿no? Encabezados por, en ese momento, era dirigente de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe Quispe, el Malcu, ¿no? El Malcu, que tenía un poder de convocatoria y un discurso muy fuerte que inclusive, ¿no? Reivindicaba los derechos territoriales, los derechos a justicia propia e inclusive un discurso muy fuerte que seguramente ustedes han estudiado en el colegio, de reivindicar la nación india en el contexto boliviano, ¿no? Lo que él llamó las dos Bolivias, ¿no? La Bolivia india y la Bolivia cara, y que la Bolivia cara, la Bolivia colonialista, tenía que ser derrotada. Entonces, lleva un discurso, lleva una propuesta muy fuerte, y es acompañada por todas las organizaciones sindicales campesinas de todo el país. Emergen las organizaciones indígenas, el CONAMAC y las organizaciones de comunidades y la SIDOB en el oriente y las mujeres de la Tupac Katari, perdón, de la Bartolina Sisa. Entonces, ahí adquiere cada vez mayor importancia un discurso alternativo al neoliberalismo. Y en ese mismo marco están presentes los cocaleros, tanto de la región de los Yungas como del Chapare. Y ahí la figura de Evo Morales también va a adquirir una gran importancia como parte del rechazo a todo el orden neoliberal. Ahora, hay dos hechos más que vale la pena apuntar en ese contexto, ¿no? Uno es que se producen elecciones el año 2000, el 2002, pero antes del 2002, ¿no? Se producen las elecciones y había fallecido Banzer el 2001, su vicepresidente, que era Jorge Quiroga, se quedó de presidente, se convocan elecciones y en el 2002 gana las elecciones Sánchez de Lozada con el MNR, pero con un porcentaje muy mínimo, saca 21%, NFR, encabezada por el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, saca 20% y el MAS de Evo Morales saca 19%. Incluso se habla de que hubieron manejos irregulares de los datos de las elecciones, todo eso. Pero entra al gobierno con mucha debilidad el Sánchez de Lozada y con un parlamento muy fuerte
del movimiento al socialismo, donde estaban dirigentes de los movimientos sociales. Había de los colonizadores o interculturales, como se llaman ahora, había de las Bartolinas, había de las juntas vecinales, de los campesinos, de los indígenas de Oriente, de Occidente. Es decir, tenía una fuerza enorme la bancada del MAS en el Parlamento. Ese es, digamos, el dato de estas elecciones del 2002, ¿no? Pero en febrero del 2003, el gobierno de Sánchez de Lozada lanza un decreto, ¿no?, subiendo impuestos, sobre todo que van a afectar mucho a los sectores de la policía. Y la policía en febrero del 2003, ¿no?, va a producir un motín policial muy fuerte y que va a obligar a Sánchez de Lozada a sacar a las fuerzas militares. Y en febrero del 2003 se produce un hecho que tiene una trascendencia muy grande, tan grande como la que ocurrió el año 52, porque dos instituciones que usan armas en un país se enfrentan. Esto muy pocas veces había ocurrido en la historia, ¿no? Hay un enfrentamiento, ¿no?, bélico armado entre policías y militares en febrero del 2003, ¿no?, donde mueren alrededor de 30 muertos y hay como 200 heridos a bala, porque se enfrentan, ¿no?, en los alrededores de la Plaza Murillo los soldados, ¿no?, los militares que habían tomado y los policías que se habían amotinado tanto en las cercanías de la Plaza Murillo como en otros cuarteles de la policía. Entonces es un hecho que va a marcar la historia del país, ¿no?, porque que se enfrenten las dos instituciones que tienen el poder de las armas, además legalmente establecidos, es pues un hecho que marca un cambio, ¿no? Y este es ya una señal de debilitamiento del gobierno de Sánchez de Lozada en febrero del 2003, meses después de haber tomado el gobierno. Pero no solamente eso, sino se radicalizan las distintas organizaciones sociales, ¿no?, y el gobierno de Sánchez de Lozada pretende llevar adelante y continuar con la política neoliberal que se había desarrollado con el 21060 a partir del año 85, ¿no?, planteaba seguir adelante con el proyecto de privatizaciones, ¿no?, y con el proyecto de seguir dando ventajas a las grandes transnacionales que explotaban los hidrocarburos y particularmente en gas en Bolivia. Y se plantea, ¿no?, a mediados del año 2003, vender el gas boliviano a través de Chile hacia los Estados Unidos, a través de la empresa Enron y de las transnacionales que estaban en Bolivia, ¿no?, que se habían instalado ya desde la década de 1990, ¿no?, la empresa Petrobras de Brasil, la empresa Total de Francia, la empresa Repsol de España, la British de Inglaterra, la Pacific de Estados Unidos, ¿no?, que tenían el control de los pozos de gas y que querían vender a un mercado tan importante como el de Estados Unidos. Esto es lo que lleva, y es el hecho paradójico, que se está exportando gas en grandes cantidades cuando en Bolivia, ¿no?, era muy poco el uso del gas, ¿no?, que es una energía barata para distintos tipos de usos. Entonces no había gas, o si había, era la venta a través de garrafas, ¿no?, pero no habían y costaban muy caras. Entonces la población en general de Bolivia empieza a reaccionar, sobre todo la más popular, indicando cómo se va a vender el gas barato al extranjero a través de empresas extranjeras, ¿no? Y en Bolivia no podemos utilizar el gas para las casas, para el uso familiar, el uso doméstico, el uso industrial, para las pequeñas industrias o para las grandes industrias. Entonces esto es una locura, ¿no? Entonces ahí es donde la población, sobre todo del Alto principalmente, de las provincias y de todo el país finalmente, va a reaccionar contra este proyecto de Sánchez de Lozada de
que las empresas transnacionales vendan el gas boliviano hacia el exterior cuando no hay gas para el uso en el país. Y esto va a exacerbar a la población y se van a producir los levantamientos, y particularmente los levantamientos de septiembre y octubre del 2003, ¿no? Que van a poner prácticamente, ¿no?, al país en una situación de emergencia total, porque van a haber grandes movilizaciones, huelgas, bloqueos, ¿no?, que se van a ir avanzando a partir del Alto y de las provincias de La Paz a Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y a todo el país, ¿no? Por tanto, es la llamada guerra del gas, ¿no?, la que va a obligar, ¿no?, a renunciar a Sánchez de Lozada cuando y esto es el otro dato importante, movilizaba a los militares, ¿no?, de los regimientos de Oruro y de Patacamaya hacia La Paz y hacia el Alto, por supuesto, ¿no? Cuando están movilizándose y él ordena movilizar, porque ya habían habido enfrentamientos en La Paz, en el Alto, se habían producido choques muy duros, con muchos muertes, llegaron a ser más de 70 muertos, ¿no? En lo que se llamó la masacre de octubre del 2003, ¿no? Pidió que se movilicen las Fuerzas Armadas para impedir que sigan los bloqueos en la ciudad del Alto, porque habían tomado prácticamente la planta de Sencata. ¿Dónde estaba el gas? Entonces, cuando ordena esto Sánchez de Lozada y están movilizándose las tropas militares, los tanques, iban a ser acompañados por la aviación, es que los militares se niegan a producir una masacre que hubiera sido de una dimensión gigantesca. Entonces se ve totalmente sin poder efectivo Sánchez de Lozada, ¿no?, ante esta presión popular. Prácticamente la ciudad de La Paz fue tomada, ¿no?, por las organizaciones de todas las provincias de La Paz, del Alto y de las organizaciones sociales y sindicales que se habían reorganizado y cercaron el Palacio de Gobierno. Y en ese contexto, lo que pretende hacer Sánchez de Lozada es irse, ¿no?, en un helicóptero, se va al aeropuerto del Alto, sale en un avión hacia Santa Cruz y pensaba todavía gobernar desde Santa Cruz. Pero es tan fuerte la presión en todo el país que renuncia, porque se había producido una masacre, y una vez que renuncia, se produce un gran cabildo en el Alto, ¿no?, donde va el nuevo presidente, que es el que era vicepresidente de Sánchez de Lozada, que era Carlos Mesa, y se compromete a lo que el cabildo define, que es, ¿no?, impedir que se venda el gas a través de las transnacionales a Estados Unidos y a través de Chile, que se nacionalice en los hidrocarburos y que se llame a una asamblea constituyente. Entonces, a la renuncia de Sánchez de Lozada queda Carlos Mesa, y Carlos Mesa se compromete a eso. Es un gobierno transitorio, pero paulatinamente lo que hace Carlos Mesa es seguir la línea de Sánchez de Lozada en los aspectos más importantes, ¿no? Entonces, si bien llama a un referéndum sobre el tema hidrocarburos, donde la población se pronuncia definitivamente por qué hay que nacionalizar los hidrocarburos, él lanza un decreto para conseguir mayores ingresos, ¿no?, pero todavía no la nacionalización. Y tampoco convoca a la Asamblea Constituyente. Entonces, también Carlos Mesa, como presidente, va a durar un poco más de un año, va a ser obligado a renunciar, ¿no? Y en esa crisis del año 2004 y 2005, ¿no?, finalmente va a hacerse cargo provisionalmente como presidente para llamar a elecciones el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, ¿no?, que se hace cargo los 4 meses o 5 meses del año 2005 y llama a elecciones. Y en estas elecciones del año 2005 gana el movimiento al socialismo, y gana con un porcentaje elevadísimo, ¿no? Nunca en todo el periodo democrático una fuerza política había ganado con el
54% de los votos a nivel nacional. Por tanto, se había producido un periodo de la transición que fue muy intenso entre el 2003 y el 2005, ¿no? Con una dinámica de la política, de la sociedad, de los movimientos sociales muy grande en Bolivia, ¿no? Por eso, el octubre del 2003 tiene, creo yo, y muchos coinciden con eso, la trascendencia de lo que fue la revolución del 52, ¿no? Porque se obligó a salir al presidente y se impuso la agenda de octubre como la agenda política para el país para los siguientes años. Y eso se va a consolidar con el triunfo de Evo Morales como candidato a la presidencia y García Linera como candidato a la vicepresidencia. Y en enero del 2006 se van a posesionar ya como el nuevo gobierno que se plantea cambios más radicales en el país, ¿no? E incluso en términos simbólicos se producen hechos inusuales, ¿no? Que va a ser en Tiahuanacu, ¿no? Con toda una escenografía, ¿no? De lo que fue el periodo precolonial, ¿no? Se va a posesionar ante las autoridades originarias Evo Morales y García Linera, ¿no? Con un nuevo discurso, una nueva propuesta, ¿no? Va a estar también como canciller, va a ser nombrado canciller Choquehuanca, David Choquehuanca, con todo el discurso del vivir bien, del suma camaña, que es un cambio también radical que se plantea para el país, ¿no? Y con el apoyo muy fuerte de los movimientos sociales muy bien organizados, ¿no? Por tanto, es un momento de la transición del 2003 hasta el 2006 que va a especificar la necesidad de cambios radicales en el país. Y esto va a tener una continuidad porque el gobierno de Evo Morales, ¿no? El año 2006 va, por una parte, convocar a la Asamblea Constituyente con el objetivo de tener una Asamblea Constituyente que cambie la constitución política del Estado, porque consideraban que la constitución política era una constitución colonialista, republicana, ¿no? Y neoliberal. Por tanto, había que cambiar las bases legales del Estado boliviano con estas grandes movilizaciones que implicaban la presencia de los movimientos sociales indígenas campesinos principalmente, pero también acompañados con los movimientos populares de las ciudades, las juntas de vecinos, los sindicatos, las organizaciones, e inclusive ya la Central Obrera Boliviana, que se habían fortalecido en ese periodo, ¿no? Por tanto, Bolivia vivió en esos primeros 6 años cambios muy fuertes en términos del protagonismo social y político, ¿no? Prácticamente fueron derrotados todos los partidos que habían llevado adelante el modelo neoliberal. La ADN, Banzer y de Jorge Quiroga, ¿no? El MNS de Paz Estensoro y de Sánchez de Lozada, ¿no? El MIR de Jaime Paz Zamora, ¿no? El NFR de Reyes Villa, ¿no? Prácticamente habían sido derrotados en toda la línea por los resultados del año 2005 y la emergencia tan poderosa del movimiento al socialismo y de su votación muy fuerte a nivel nacional, ¿no? Por tanto, este es un nuevo momento político e histórico en Bolivia, ¿no? Porque además, ¿no? Este va a ser un hecho también de alta importancia, que a la crisis social a la que había llevado el neoliberalismo, al empobrecimiento del país, a la explotación de sus recursos naturales, ¿no? Se hacía imprescindible la recuperación de los recursos naturales, particularmente de los hidrocarburos. Y la primera medida de alta importancia va a ser precisamente la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo del año 2006. ¿Y esto qué significó? Significó que se fortalecía
una empresa que prácticamente estaba destruida, como era YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que era la que ya controlaba la mayor cantidad de los campos de hidrocarburos en Bolivia. Además, con la misión de que los ingresos de los hidrocarburos permitan la industrialización, que era también el otro pedido de la agenda de octubre del 2003. Por tanto, la nacionalización de mayo del 2006 fue tan importante porque el país recuperó los hidrocarburos, ¿no? Las empresas transnacionales ya no tenían propiedad sobre los hidrocarburos, sino algunas de ellas se quedaron simplemente como empresas contratadas para poder explotar, y la mayor cantidad de ingresos quedaba para Bolivia. Lo que decía el día de ayer, ¿no? Si hasta el año 2006, ¿no?, las empresas transnacionales tenían en su poder el 82% de la riqueza, ¿no?, de los hidrocarburos, petróleo y gas, y quedaba solo 18% para Bolivia. A partir de la nacionalización de mayo del 2006, se invertía esta relación. El 82% quedaba para Bolivia y el 18% se pagaba los servicios a las empresas. Ahora, esto no fue muy fácil porque las empresas transnacionales, a través de sus gobiernos, empezaron a presionar a Bolivia. El gobierno de Brasil, que a pesar de que el presidente era un trabajador como era Lula da Silva, presionó a Bolivia para que no se lleve adelante plenamente la nacionalización. El gobierno español, el gobierno de Francia, el gobierno de Inglaterra, el propio gobierno de Argentina, presionaron para que no se lleve adelante, pero se consolidó este modo de distribución de los recursos que emergían de la explotación del gas y del petróleo en Bolivia. Y esto tuvo pues una importancia también muy grande porque comenzó a tener Bolivia mayores ingresos. Y con esos mayores ingresos, el gobierno del MAS lo que hizo fue comenzar a implementar el uso de estos recursos en todas las regiones del país, ¿no?, a través de mayor apoyo a la educación, a la salud, poder superar todo el proceso neoliberal de privatización de la educación y la salud, poder invertir en caminos y, sobre todo, poder, ¿no?, redistribuir la riqueza a través de los bonos, ¿no? Bonos a los niños, a los jóvenes, ¿no?, el bono Juancito Pinto, el bono a las mujeres embarazadas, el bono a los ancianos, ¿no? Es decir, una redistribución social de esta riqueza que entraba al país y que estaba enajenada por las transnacionales hasta ese momento. Ahora, la nacionalización debía ir mucho más allá, avanzar con todo lo que es la industrialización, el control de la comercialización, pero ahí la presión internacional, ¿no?, va a frenar que el impulso de la nacionalización vaya mucho más adelante. Pero a pesar de haber sido una nacionalización limitada, el ingreso para el país, los ingresos para Bolivia y para el Estado fueron gigantescos, porque aquí va a cambiar aquella situación de Bolivia hasta el año 2005 con el modelo neoliberal. Pero además de la nacionalización de los hidrocarburos, en ese periodo se recuperaron empresas que habían estado en manos de empresas extranjeras. Una de ellas, que era muy rentable y muy importante, como es Entel, había sido entregada a una empresa italiana. Esta empresa italiana también es nacionalizada y Entel pasa nuevamente a poder del Estado boliviano, y que genera también importantes ingresos, mucho más con la tecnología, con el celular, con las computadoras. Entonces, Entel tiene también grandes ingresos y parte de sus ingresos son redistribuidos por la vía de los distintos tipos de redistribución, por la vía de los bonos, ¿no?, que también llega a la gran mayoría de la población. Y lo mismo va a ocurrir con las empresas hidroeléctricas, que habían sido también enajenadas
y que son recuperadas para el país. Son las que producen energía eléctrica en la red más importante de Bolivia. Por tanto, esas reformas que se habían comenzado a hacer en el año 2006, 2007, fueron muy importantes para grandes ingresos al país y que se redistribuían, se hacían además inversiones en caminos, porque Bolivia era un país prácticamente con caminos muy limitados hasta el 2005. Entonces hay una inversión muy grande y ahora hay caminos asfaltados de norte a sur, de este a oeste y en todas las regiones del país. Además, muchos programas de riego, de apoyo a la agricultura, de crédito, etcétera, ¿no? Y junto con esto, ¿no?, en lo político se implementó la Asamblea Constituyente. Se llamaron elecciones, ¿no?, para los constituyentes. El propio 2006 se eligieron los constituyentes que tenían la responsabilidad de reformar la constitución política, ¿no?, un Estado que fue llevada adelante en todo el periodo republicano, tanto en el siglo XIX, que hemos estudiado aquí, como en el siglo XX. Inclusive, ¿no?, la propia revolución del 52 se movía en el marco de un Estado republicano, donde todavía las herencias coloniales eran muy fuertes, ¿no?, aquellas que se mantuvieron a partir de 1825. Por eso la Asamblea Constituyente del 2006, ¿no?, va a empezar a discutir a profundidad los grandes temas del país. Pero ¿quiénes eran los constituyentes? Y aquí podemos hacer un paralelo, ¿no? Si ustedes recuerdan, los que fundaron Bolivia en la Constituyente de 1825, decíamos, eran terratenientes, abogados, militares, ¿no?, curas, ¿no? Pero ¿quiénes eran los representantes en la Constituyente del 2006? Eran, ¿no?, los que venían de los pueblos indígenas, de las provincias, de los sectores campesinos, obreros, mujeres, jóvenes. Es decir, la composición era totalmente distinta. Era prácticamente la Asamblea Constituyente del 2006, todo lo que es la gran mayoría de los sectores populares, ¿no?, más representativos de Bolivia. Y esa fue la conformación de la Asamblea Constituyente, que va a aprobar lo que conocemos ahora, y seguramente ustedes han estudiado, conocen por lo menos las bases de lo que es la nueva Constitución, ¿no?, que después de un debate muy fuerte en la Asamblea Constituyente, que incluso llevó, y esto es un hecho muy importante a tomar en cuenta, que el año 2008, en medio de los debates en la Asamblea Constituyente que se desarrollaban en Sucre, en la ciudad de Sucre, se comenzó a discutir el tema de las autonomías, ¿no? Y ahí, en ese marco, el año 2008, en Santa Cruz, ¿no?, se habían producido, ¿no?, reclamos y levantamientos, porque todavía estaban como gobernadores opositores al MAS, que estaban en Pando, ¿no?, en Beni, en Santa Cruz y en Tarija, y organizaron, ¿no?, un movimiento, ¿no?, para que demandaban el federalismo de Bolivia, es decir, que se hagan gobiernos, ¿no?, en cada departamento, sin poder tener la fuerza que había tenido el poder centralizado de un Estado unitario como era el Estado boliviano. Entonces aquí se produce casi una verdadera guerra civil el año 2008, porque estos departamentos, ¿no?, y sus gobernadores van a levantarse contra el gobierno central, contra el gobierno que había ganado las elecciones el año 2005. Por tanto, ahí además piden que haya un referéndum revocatorio para revocar el mandato del presidente Evo Morales y del presidente Álvaro García. Se produce el referéndum, ¿no?, en este marco de grandes presiones que además, ¿no?, van a llevar prácticamente a una casi guerra civil, ¿no?, porque en Santa Cruz van a hacer su propio gobierno, van a impedir que entre
el presidente y el vicepresidente, lo mismo en Tarija, lo mismo en Beni, ¿no? Y que querían crear su propia fuerza armada, su propia policía, ¿no? Atentando contra la unidad nacional. Y en este marco los movimientos sociales van a también movilizarse y las fuerzas armadas y la policía van a enfrentar este intento federalista y separatista en Bolivia, ¿no? Y que van a conseguir que se respeten las decisiones de la Asamblea Constituyente. Por tanto, es una situación muy grave la que se produce, que inclusive tuvieron que intervenir el gobierno de Brasil, ¿no? Y otros gobiernos, el gobierno de Venezuela, ¿no? El de Lula en Brasil y el de Chávez en Venezuela, para que se aplaque esta situación de guerra civil en Bolivia. Fue una situación extrema que seguramente ustedes a través de sus amistades han podido conocer, o de la prensa o de sus estudios, ¿no? Fue una situación extrema que vivió Bolivia en 2008, ¿no? Pero finalmente es derrotado el movimiento separatista, ¿no? Se mantiene la unidad de Bolivia, y entre el año 2008 y 2009 se aprueba la nueva constitución y se hace un referéndum nacional para aprobar la nueva constitución. Y si no recuerdo mal, es el 68% de la población que vota aprobando la nueva constitución, que finalmente se va a promulgar en enero del año 2009, ¿no? Que es una constitución que es caracterizada internacionalmente con los reconocimientos de derechos más importantes a nivel mundial, ¿no? Si ustedes conocen la Constitución, hay toda una primera parte de definición de lo que es el país, ¿no? Un país autonómico, un Estado plurinacional, ¿no? Democrático, y que además, ¿no? Establece, ¿no? Las autonomías, ¿no? Departamentales, municipales, regionales e indígenas, algo que no había antes, ¿no? Después establece toda la sección de los derechos, que son derechos muy amplios para los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños, la familia, etcétera, ¿no? Entonces, un conjunto de derechos que nunca se habían tomado en cuenta en las constituciones anteriores. Y luego está ya la parte correspondiente a la organización del Estado, ¿no? A través del órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Las autonomías, ¿no? Por tanto, es un nuevo orden prácticamente que se establece a partir de la nueva Constitución, emergente de la agenda del 2003, ¿no? Por tanto, lo que tenemos ya con la nueva Constitución es un nuevo orden jurídico, político, institucional, ¿no? Que nunca había existido antes, y además la reivindicación, ¿no? Como Estado plurinacional, el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios campesinos, el derecho al territorio, el derecho a la tierra, el derecho a la autonomía, ¿no? El impulso y profundización de una reforma agraria, ¿no? Es decir, una serie de puntos que están en la nueva Constitución que había que comenzar a aplicarlos, ¿no? Y ahí van a comenzar a aprobarse, por una parte, la nueva ley del órgano judicial, creando y desarrollando mayores influencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, ¿no? El Tribunal de Justicia, la nueva ley de autonomías, ¿no? Que va a llevar el nombre, y esto es de tomar en cuenta, ¿no? La ley de autonomías, ¿cómo se llama? ¿Alguien de ustedes recuerda? ¿Qué se llama la ley de autonomías? El otro día hablábamos de la ley de educación, ¿no? Que tiene los nombres de quién, la nueva ley de educación. ¿Se acuerdan? Perdón, magíster, ¿es tal vez Andrés Ibáñez?
Claro, Andrés Ibáñez es la ley de autonomías. ¿Y quién era Andrés Ibáñez? Esto yo quiero hacer una pequeña referencia. Andrés Ibáñez fue un líder regional de Santa Cruz de los años 1860 y 70, ¿no?, que se levantó con los sectores populares de Santa Cruz, ¿no?, para defender los derechos regionales de Santa Cruz. Y se levantó con los que se llamaron en ese momento el movimiento de los igualitarios, el movimiento igualitario, ¿no?, que ponía en cuestión el orden de las oligarquías, ¿no?, en esa época, y los derechos de los pueblos a través del movimiento igualitario. Y él tuvo un levantamiento armado, fue perseguido, ¿no?, fue derrotado, pero su nombre quedó como alguien que impulsó una autonomía, ¿no?, regional, pero defendiendo la unidad de Bolivia. Y por eso la ley de autonomías toma el nombre de Andrés Ibáñez. Y también se aprueba la ley de autonomías, la ley del órgano judicial, se aprueba la nueva ley educativa, ¿no?, con también transformaciones muy importantes y que va a tomar el nombre de quienes habían llevado adelante el proyecto de Guarizata, ¿no? Elizardo Pérez, y el otro nombre, ¿cuál es de la ley educativa? Avelino Sinani, ¿no? Entonces, van ya en el nuevo contexto de la nueva constitución, se comienzan a aprobar las nuevas leyes del país, ¿no?, para poder aplicar e implementar el proyecto plurinacional. Y que además tiene otros rasgos, ¿no? El reconocimiento del Huipala como un símbolo nacional, ¿no?, porque antes teníamos únicamente el escudo y la bandera, ¿no?, pero ya con la Huipala y la flor cruceña, ¿cómo se llama? La flor cruceña, que es símbolo nacional. O la ¿Cómo se llama? campana. El patujú, ¿no?, para mostrar esa unidad nacional del símbolo del patujú, ¿no?, del oriente boliviano, la huipala de los pueblos indígenas de oriente y occidente, junto a la tricolor nacional y al escudo nacional, ¿no? Por tanto, hay este conjunto de cambios tanto económicos, porque implica la recuperación de los recursos naturales para el país, ¿no?, las empresas para el país, ¿no?, el fortalecimiento del Estado como un Estado que tiene la capacidad de organizar la vida económica, la vida política, la sociedad, y que no sean las transnacionales o las empresas que se pongan por encima del Estado. Pero además del Estado que concentra el sentimiento y a todo el país, puede redistribuir la riqueza, ¿no?, y puede generar políticas a nivel nacional, ¿no? Se crean instituciones que llegan hasta las fronteras y hasta las regiones más alejadas. Por tanto, el proyecto plurinacional es un proyecto que pretende eso, poder conseguir un potenciamiento del país con la recuperación de los recursos naturales, con su industrialización y con un uso más adecuado. Y eso va a tener, ¿no?, efectos económicos muy importantes, ¿no?, porque va a haber ingresos muy grandes que van a servir para una redistribución en el país, ¿no?, y que va a afectar a las empresas transnacionales sin duda, ¿no? Ahora, un ingrediente más yo quisiera poner aquí, pero ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, porque en ese contexto internacional al que hemos hecho referencia al comienzo, a nivel mundial ya hay varias potencias, ya hay varios protagonistas a nivel mundial, ¿no?, los hemos citado hace un momento, ¿no?, y cada uno con sus propias características. En América Latina también se va a producir, en América Latina y el Caribe, un conjunto de cambios muy importantes, porque el año 2005, y este es bien interesante este hecho, en diciembre del 2005 va a convocarse a los presidentes de todos los países de América, ¿no?,
y del Caribe. Desde Norteamérica, el presidente de Canadá, el presidente de Estados Unidos, los presidentes de todos los países de América Latina y del Caribe, ¿no?, a una cumbre, ¿no? Una cumbre que se llamó la cumbre del ALCA. Ustedes se acuerdan, en el siglo XX, en la década de los 90, se habían firmado los tratados de libre comercio en el contexto neoliberal y se había creado el área de libre comercio que incorpore Estados Unidos a todos los países de América. Y además, esta ALCA había organizado lo que se llamaron las cumbres presidenciales. Y las cumbres presidenciales se fueron realizando cada año, cada 2 años, desde 1997, 98, ¿no? Se produjeron en México, en Estados Unidos, en Colombia. Y el año 2005 se convocó a una cumbre de presidentes del ALCA, la Cumbre de las Américas se llamó, que se reunieron en Mar del Plata, en Argentina, ¿no? Y ocurrió algo que fue muy inesperado, porque en la Cumbre del ALCA, ¿no?, que Estados Unidos pensaba ya poner en ejecución el área de libre comercio de las Américas, el llamado ALCA, ¿no?, para que se implemente el proyecto neoliberal entre Estados Unidos y todos los países de América, sobre la base de los tratados de libre comercio. Pero en esta cumbre, ¿quiere decir algo, Mariela? Perdón. Mariela Anaí está con el micrófono prendido. Pero bueno, entonces, en esta cumbre del ALCA de los presidentes, ¿no?, Estados Unidos llevó un documento para que se apruebe el proyecto del ALCA, pero ahí se produce un bloque, se unifica un bloque de presidentes que van a poner, ¿no?, en duda y van a rechazar el documento de Estados Unidos. Y en esta cumbre de la Argentina, ¿no?, el presidente de Estados Unidos sufre un gran desaire, porque el presidente de Argentina en ese momento era Néstor Kirchner, ¿no? El presidente de Brasil era Lula da Silva, que venía de un partido de trabajadores. Kirchner venía del partido peronista, ¿no? Después el presidente de Chile, si no recuerdo, era Lagos, la presidenta Michelle Bachelet, que también venía de las tendencias socialistas de Chile, ¿no? Y junto con todos se juntan todos los presidentes de América Latina y rechazan el ALCA. Está el presidente Chávez de Venezuela y rechazan, ¿no? Por Bolivia estuvo en esta cumbre Rodríguez Belcé, ¿no?, que era el presidente interino en el 2005. Entonces, en esta cumbre rechazan la política de Estados para América Latina y comienza a conformarse una coordinación de presidentes de América Latina que enfrentan las políticas de libre comercio de los Estados Unidos. Y el año 2006 se organiza primero se había organizado el ALBA, ¿no?, que era la Alianza Bolivariana de los Países de América, donde estaba Cuba, Venezuela, Nicaragua, y luego va a entrar Ecuador y va a entrar Bolivia. Pero ya cuando ocurre el rechazo a Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, ¿no?, el año 2006, ya va a comenzar a funcionar lo que se va a llamar la UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, con un proyecto de unidad de todos los países de Sudamérica para llevar adelante un proyecto económico, social, político, diplomático, común, conjunto, ¿no?, rechazando la política de Estados Unidos. También ahí va a comenzar a diseñarse lo que se va a llamar luego la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con una política independiente
de la influencia de Estados Unidos. Y UNASUR fue tan importante que en ese contexto de varios países muy fuertes a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos, sin ninguna duda, la Unión Europea, que son varios países pero que actúan conjuntamente, China, Rusia, ¿no? La India y América del Sur, a través de UNASUR, comienza a tener una presencia más fuerte como continente, sobre todo encabezados por Lula da Silva, el presidente de Brasil en ese momento, ¿no? Y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En Ecuador estaba Correa, en Bolivia estaba ya Evo Morales. Entonces, esta UNASUR adquirió mayor importancia y comenzó a tener contactos con China, con Rusia, con Estados Unidos, con la Unión Europea, para hacer negocios, pero conjuntamente. Entonces, surgió una especie de nacionalismo, ¿no? Sudamericano que tenga como interlocutores a los grandes protagonistas a nivel mundial, ¿no? Y esta existencia de estos gobiernos nacionalistas, antiimperialistas en América Latina, ¿no? Va a ser muy importante para que las reformas que se hicieron en Bolivia con la Asamblea Constituyente, con las nacionalizaciones, no sufra un impacto muy fuerte, tenga estas alianzas para llevar adelante esta actividad. Incluso hay un dato que vale la pena compartir. Una vez que se nacionalizan los hidrocarburos en Bolivia, en Brasil hay un movimiento muy fuerte contra la nacionalización. Y estaba de presidente Lula da Silva. Y las Fuerzas Armadas brasileñas amenazan con invadir Bolivia, porque consideraban que Petrobras, la empresa Petrobras, ¿no? Que tenía acciones tanto del Estado brasileño como de capitales privados, consideraban que al haber tomado los campos gasíferos y petroleros que estaban en manos de Petrobras, porque en Bolivia, cuando se produce la nacionalización, el 1 de mayo, las Fuerzas Armadas de Bolivia toman esos campos. Entonces, en Brasil hay un escándalo y los medios de comunicación, las televisoras y los periódicos brasileños, ¿no? Dicen que están agrediendo al Brasil. Y hay una amenaza incluso militar de intervenir en Bolivia. Entonces, en una situación tan difícil, ¿no? Se va a producir una reunión en el Paraguay, donde van a participar el presidente de Argentina, el de Brasil, el de Venezuela, el de Paraguay y el de Bolivia, con el objetivo de aminorar esta presión de Brasil sobre Bolivia, ¿no? Entonces, ahí en esa reunión, Lula da Silva va a aceptar, ¿no?, la nacionalización que se ha hecho en Bolivia de los recursos naturales bolivianos, ¿no?, que estaban en manos de Petrobras, que sacaba en grandes cantidades, generando grandes riquezas para la empresa y para Brasil. Entonces, fue también una crisis internacional que se produjo en ese momento cuando se nacionalizan los hidrocarburos en Bolivia, ¿no? Pero va a ser esta coordinación de países y de gobiernos, ¿no?, que tenían una posición común contra Estados Unidos y su intervencionismo y de carácter más nacionalista. Por tanto, se logra consolidar de esta manera la nacionalización en Bolivia. Pero comienzan a actuar de una manera más conjunta todos estos países, ¿no?, para poder llevar adelante procesos más reformistas, más nacionalistas, más industrializadores. Pero esto va a provocar también una fuerte atención de Europa y de Estados Unidos, porque veían, sobre todo Estados Unidos, que se estaba poniendo en cuestión su poder en América Latina. Pero el proceso boliviano, ¿no?, tiene ese contexto, tanto internacional como regional, para poder llevar adelante las nacionalizaciones, las recuperaciones de empresas, la redistribución de la riqueza, ¿no?, las inversiones en muchos ámbitos, en educación, en salud, en canchitas de fútbol, en tinglados para las escuelas, los colegios, ¿no?, y los bonos. Por tanto, hay toda una serie de actividades
en todo ese periodo que van a significar pues un cambio muy importante entre el Estado republicano y el Estado plurinacional en Bolivia. Ahora, el gobierno de Evo Morales, ¿no? Va a intentar el año 2010, ¿no?, levantar la subvención a los hidrocarburos. Y en diciembre del 2010, ¿no?, del 2009, va a levantar la subvención y van a subir los precios de la gasolina, del gas y de todos los hidrocarburos. Y va a haber una gran movilización en contra de esa medida. Ya la Central Obrera y los movimientos sociales se oponen al levantamiento de la subvención en ese momento. Y el gobierno de Evo Morales se ve obligado a levantar esta medida, que había sido ya un primer choque muy fuerte entre los movimientos populares y el gobierno de Evo Morales, ¿no? Hubo otro choque muy fuerte también cuando los movimientos indígenas del Oriente hicieron una marcha reivindicando el derecho al territorio, ¿no?, que fue la famosa marcha del Tignis, porque el gobierno había planteado hacer una carretera que vaya desde Cochabamba hasta el Beni, ¿no?, en un territorio que era de, como su nombre lo indica, ¿no?, el territorio indígena, ¿no?, de Isiboro-Securé, el Tignis, ¿no?, que era una reserva de los pueblos indígenas en toda esa región. Entonces, hubo una marcha de rechazo a la construcción de esa carretera, que generó también un resquebrajamiento en las bases de apoyo al MAS y al gobierno de Evo Morales, ¿no? Y estos dos hechos marcaron de alguna manera un debilitamiento del gobierno del MAS en ese momento, y incluso sus bases sociales se empezaron a desprender. Esto ocurrió entre el 2010 y el 2011, ¿no? Y, sin embargo, a pesar de esto, todo lo que implicó el llevar adelante las reformas del Estado plurinacional tuvieron sus efectos indudables de beneficio a la gran mayoría de la población y a todas las regiones del país, ¿no? Y sobre todo llegando a las regiones de frontera. Ahora, en el año 2014, Evo Morales y el MAS pretendieron hacer una reforma a la Constitución, porque la Constitución política del Estado plurinacional señalaba que un presidente solo podía estar 2 periodos. Y con la nueva Constitución, ¿no?, Evo Morales había ganado las elecciones, ¿no?, del 2009 por 5 años, ¿no?, y con un porcentaje altísimo. Había sacado, si el año 2005 había sacado 54%, el 2009 con la nueva Constitución, el MAS había sacado el 64% de votos del país. Fue una cosa impresionante la cantidad de votos con las que ganó el MAS el año 2009. Y en la siguiente elección, el año 2014, había sacado el 61%. Entonces tenía votaciones muy fuertes. Pero cuando pretende llevar adelante una reforma, ¿no?, a la Constitución para postularse nuevamente el año 2019, ahí se produce un referéndum, que era una consulta establecida en la Constitución, a través de la cual se consultaba la votación para ver si podía habilitarse nuevamente. Y en las elecciones del 2016, en el referéndum del 2016, gana el no con el 51% y pierde el sí por la nueva reelección con el 49%, ¿no? Y esto a partir del 2016 va a generar una situación muy crítica en la política boliviana. Va a haber mucha crítica, ¿no?, a Evo Morales por pretender la nueva reelección, y a pesar de que hay el rechazo del referéndum,
se produce a nivel del Parlamento con una mayoría de parlamentarios de la Asamblea Legislativa, que eran, por supuesto, del MAS, que había ganado con 61%, entonces tenía una fuerza enorme. Entonces, a nivel de la Asamblea Legislativa, aprueban una ley habilitando a Evo Morales como candidato para el 2019. Pero esto ya va a generar una situación muy crítica, sobre todo de los medios de comunicación, los partidos de oposición, muy fuerte al gobierno del MAS y a Evo Morales, ¿no? Y también la propia política de Estados Unidos señalaba de que no podía haber reelección de Evo Morales, ¿no? Entonces se crea una situación muy crítica. El año 2019 se producen las elecciones del 2019 con este cuestionamiento a Evo Morales, ¿no? Y ahí se produce, ¿no?, la denuncia de que hubo en Bolivia fraude. Por tanto, no podía ser reconocido el triunfo que había tenido Evo Morales. Si no recuerdo mal, llegó al 49% o 48% de votos, y el segundo, que era Carlos Mesa, llegaba a 38%, 37%. Y bajo la Constitución se establecía que si un candidato ganaba con una diferencia de más de 10% al segundo, asumía la presidencia. Pero ahí se produce todo estas denuncias de fraude, ¿no? Hay un desconocimiento a las elecciones, se va a producir un motín policial en Cochabamba, un levantamiento policial, ¿no?, que va a pedir que no se reconozcan las elecciones. Van a haber muchas movilizaciones en las ciudades, en todas las ciudades del país, ¿no? Van a quemar varias cortes electorales en Sucre, en Potosí, ¿no? Van a haber muchas marchas desconociendo los resultados porque se señalaba fraude, y en ese contexto se va a producir el golpe de Estado de noviembre del 2019. Este golpe de Estado del 2019 va a llevar a la presidencia a alguien que no estaba en la sucesión constitucional, que era una senadora de Beni, que era la senadora Áñez, ¿no?, que va a tomar el gobierno apoyado por la policía, por las Fuerzas Armadas, y que tenía la obligación de llamar a elecciones en marzo del 2020. Sin embargo, no llama a elecciones, y durante todo el año 2020 se producen una serie de movilizaciones en contra del gobierno de Áñez, que no llamaba elecciones, la misma que se ve obligada a llamar finalmente elecciones en octubre del 2020, ¿no? Menos de un año estuvo en el gobierno, y gana las elecciones nuevamente el Movimiento al Socialismo, encabezado esta vez por Luis Arce a la presidencia y David Choquehuanca a la vicepresidencia, ¿no? Ahora, ya ustedes conocen seguramente muchos de los entretelones de todo este periodo, ¿no? Gana las elecciones el MAS nuevamente con el 54%, 55%, ¿no?, con Arce y Choquehuanca, ¿no? Y viene ya el gobierno, el nuevo gobierno del MAS del 2020 hasta el 2025, ¿no?, en medio de muchas críticas, ¿no?, pero también al mismo tiempo tenía mayoría parlamentaria, y bueno, ya va a convocarse elecciones después de varias crisis políticas internas en el MAS, ¿no?, crisis nacionales, la crisis económica, y las elecciones del año pasado, ¿no?, del 2025, va a generar un nuevo panorama en Bolivia, ¿no? En una primera vuelta va a ganar Jorge Quiroga, ¿no?, y va a salir segundo Rodrigo Paz, ¿no? Y que, claro, Jorge Quiroga, acompañado de JP de Santa Cruz, ¿no?, va a ganar las elecciones en primera vuelta, y va a salir segundo Rodrigo Paz, acompañado en la vicepresidencia por Edman Lara, el capitán Lara. Va a salir tercero, de manera sorpresiva, Doria Medina,
que era candidato a la presidencia, y su candidato vicepresidencial era José Luis Lupo, ¿no? Entonces, en la segunda vuelta le gana Rodrigo Paz, ¿no?, con el PDC a Libre de Jorge Quiroga, ¿no? Y finalmente se posesiona a Rodrigo Paz en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, esta es ya, digamos, la fase final de la historia del país, que ustedes ya tienen un conocimiento mucho más cercano, y que todo lo que yo he planteado es ya la historia contemporánea de Bolivia, y que, bueno, ya somos prácticamente testigos y protagonistas. Seguramente, si no todos, muchos de ustedes han votado en las elecciones del año pasado, y seguramente van a votar este año en las elecciones subnacionales, que van a ser el año 2000, en el mes de marzo, ¿no? Entonces, este es lo que yo podría plantear hoy día, y haciendo un balance general, ¿no? Lo que podemos apuntar para ir acabando es que hemos visto una primera fase, ¿no?, de la historia precolonial, ¿no?, que está dividida entre el proceso pre-Estado Inca y el Estado Inca, ¿no?, todo el periodo precolonial. Luego viene la fase de la conquista, que se rompen las estructuras de la sociedad incaica, del Tahuantinsuyo, y comienza el orden colonial, ¿no? Orden colonial que va a durar, ¿no?, con distintas fases, sobre todo dos grandes fases: la fase de las reformas toledanas, con el gran impulso a la minería de Potosí, y luego las reformas borbónicas del siglo XVIII, que van a culminar ya con la crisis del colonialismo a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con los levantamientos indígenas, con las revoluciones en América Latina entre 1809 y 1825. Ahí se va a producir también un proceso de transición hasta la formación de Bolivia, ¿no? Viene la República, que va a tener una primera fase de las oligarquías, de la plata y del estaño. Va a haber la crisis de este estado oligárquico a partir de la guerra del Chaco, ¿no? Toda la fase del socialismo militar, el nacionalismo revolucionario, ¿no?, del 52, que va a ser reemplazado, ¿no?, después de golpes y de elecciones en los primeros años de 1980. Va a venir el modelo neoliberal y el Estado neoliberal, ¿no?, que va a durar hasta 2005, aunque va a estar cruzada por la guerra del agua, la guerra del gas, la agenda de octubre, y va a venir el Estado plurinacional. Entonces, este es, diríamos, el resumen de toda esta trayectoria, que la hemos desarrollado bajo una perspectiva de la sociología histórica, ¿no?, de una mirada en que se van combinando los aspectos políticos, económicos, culturales, nacionales e internacionales, religiosos, ideológicos e institucionales, para tener un panorama, ¿no?, completo de lo que se me ha pedido que pueda abordar en estos 5 días, como la historia de Bolivia, como un recuento, ¿no?, como un recordatorio, para tener una mirada del conjunto desde la perspectiva de la sociología y de la historia, ¿no?